Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Hoy voy a hablar de los miedos. ¿Cómo podemos hacer algunas estrategias que yo he utilizado, que en mi vida me ha permitido superar mis propios miedos? Y de hecho ha sido así, los he superado y he podido avanzar, ¿no? Realmente podemos superar los miedos. Hay un momento en que pasamos como una barrera y hacemos ese clic y avanzamos. En mis libros, Mujer Bella con Propósito, que es una saga, una trilogía que escribí para las mujeres específicamente, bueno, a partir de mis experiencias, de mis superaciones, ¿no? Y realmente mi mensaje más importante es de empoderamiento, de conexión con nuestra divinidad, de sanarnos, de conocer todas esa fuerza que tenemos que nos permite sobrellevar realmente cualquier situación. Y hoy quiero hablar de los miedos. Hay un mecanismo de la mente que yo lo cuento en mis libros y ahora les voy a contar por qué tengo estas dos fotografías. Bueno, yo les cuento un poquito, yo soy de formación arquitecta, también soy fotógrafa y en los últimos tiempos estoy abocada a la escritora, ¿no? A partir de mi historia de vida quise escribirla, ¿no? Para poder ayudar a las personas que pasan por situaciones similares o de alto estrés emocional en su vida, que realmente se puede superar y mejorar, ¿no? Porque podemos tener situaciones difíciles y las superamos, pero a veces parece que las superamos y en realidad no, y las volvemos a repetir, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del miedo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? Hola, ahí voy a saludar. Hola Lau. Hola Ro, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bueno, si tienen alguna pregunta referida al tema, también les voy a tratar de responder. Pero bueno, vamos a hablar del miedo. Eh, los seres humanos generalmente tenemos muchísimo miedo, ¿no? Y es muy importante para comprender por qué es parte de nuestra vida, ¿no? ¿Qué nos trae? ¿A dónde nos lleva? ¿No? Y rápidamente, que yo lo menciono mucho, pero hoy quiero hacer recordar para los que no han visto mis charlas o todavía no han leído mis libros, que nuestra mente tiene una manera de funcionar, ¿no? Básicamente nos quiere proteger, ¿no? Ella nos protege de lo que no conoce. Entonces, todo lo nuevo en nuestra vida es peligroso, ¿no? Entonces nos mantiene en esa zona de confort, de comodidad, en lo que ya conocemos. Y esto puede estar, lo que conocemos, no estamos haciendo una evaluación de si es bueno o malo, porque si lo que conocemos es malo, como conoce nuestra mente, también nos va a mantener ahí, ¿no? Y la pregunta es si la mente funciona así, ¿dónde se gestan esos miedos, no? Se gestan en nuestra infancia, se gestan en la percepción que tenemos cuando somos niños, se gestan en esa información, en esos miedos que vamos heredando de nuestra familia, ¿no? Todo eso nos va armando, ¿no? Como nuestro chip en nuestra cabeza, ¿no? Y la vida tiene una manera de hacernos crecer, ¿no? Que es a través de los contrastes, a través de la dualidad, ¿no? O sea, por eso estas dos fotos muestran un poco eso, ¿no? Eh, Cuando tenemos luz, cuando tenemos más oscuridad, cuando en nuestra vida tenemos amor, cuando en nuestra vida tenemos miedo, ¿no? Cuando conocemos la noche y conocemos el día. Ese contraste en realidad nos pone en un lugar de poder elegir qué es lo que queremos. O sea, el miedo no es tan malo como parece, ¿no? Porque en definitiva
esas dos caras de una misma moneda, ¿no? Y a eso también quiero llegar hoy, ¿no? Saber que esos miedos nos están mostrando que también podemos percibir de otra manera, ¿no? ¿Y a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a quedarnos solos, a ser abandonados, a ser juzgados, ¿no? Y todos esos miedos surgen de emociones que las vivimos cuando éramos pequeños, ¿no? Y luego las repetimos de adulto. Entonces, cuando tengamos miedo, tenemos que tratar de encontrar esa emoción cuando la hemos vivido, ¿no? ¿En qué momento de nuestra infancia nos hemos encontrado así, de esa manera? Y les puedo asegurar que van a encontrar situaciones donde se han conectado con esa situación. Y esos momentos son los que tenemos que sanar, ¿no? Para no seguir repitiendo esos miedos, tenemos que sanar a esa niña, a ese niño herido, que percibió de una manera equivocada, errada, o simplemente percibió de esa manera para también conocer esas dos caras, ¿no? Y elegir de grande, ¿no? Cuando empezamos a ver nuestros miedos de esa manera, el miedo no es tan grande como parece, ¿no? O sea, implica, por supuesto, estar incómodo, implica encontrarnos con esas emociones que no queremos, pero en realidad se trata de saber que funciona de esa manera y nosotros podemos realmente, tenemos esas herramientas para llevarla, irnos de ese miedo, ¿no? Y enfocarnos en otra cosa. Buenas maneras de enfocarnos, por ejemplo, si tenemos una situación muy difícil, ¿no? Como por ejemplo en mi historia personal, una separación, una pérdida de algún ser amado, ¿no? Como nuestra mente nos lleva a ese momento de tensión, ¿no? Nos inunda de miedo porque en realidad nos quiere proteger. Lo que nosotros tenemos que hacer, lejos de esconderlo, lo que tenemos que es direccionar nuestra mente a otro lugar, ¿no? Es una manera, no que nos evadimos de lo que pasa, sino de silenciar momentáneamente, ¿no? Ese caos mental que tenemos, ese miedo que nos sumerge, ¿no? Y que no nos deja pensar con claridad y que nos puede hacer incluso llevarnos a equivocarnos más, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento en mi libro, ¿no? Cómo la música en mi momento de separación, después de haber estado una persona 23 años y que la vida me cambió, ¿no? Para esas mujeres que están pasando por esas situaciones donde saben que cambia todo, ¿no? De que es volver a empezar, como puede ser una pérdida de un marido o de una esposa o una separación, por ejemplo. Esos momentos donde nuestra mente entra en caos y no sabemos cómo salir, un buen recurso es dirigir nuestra atención a otro lugar, ¿no? Porque ya sabemos que nuestra mente nos va a volver a dirigir, nos va a volver a llevar ahí, ¿no? Entonces, ser más inteligente, más sabios, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, en mi caso personal, entró la fotografía, ¿no? Yo necesitaba y buscaba algo que me sacara de ese estrés, de esa angustia, de ese dolor. Y cuando uno busca, encuentra, ¿no? Y encontré la fotografía en mi vida, que en ese momento no lo entendía, ¿no? Por eso hoy quiero transmitir la importancia de utilizar con cosas saludables esos momentos de alta tensión, ¿no? Entonces en mi vida encontré la fotografía, ¿no? Y me aboqué a ella, ¿no? Y realmente me encantó, me apasionó, ¿no? Y me daba cuenta cómo mi mente se enfocaba y se sumergía en la fotografía, en mi caso era de rosas, y me permitía a mí hacer esos baches, ¿no? Donde me salía de mi angustia, de mi tensión, de mi no entendimiento de lo que me estaba pasando,
¿Y qué es lo que hacía en mí? Me daba aire, me elevaba la vibración, me hacía sentir de vuelta importante, que tenía valor, ¿no? Las personas cuando pasamos por momentos difíciles, lo primero que tendemos a perder es la autoestima, ¿no? O no soy suficiente, o no soy tan importante, o me siento pequeñito cuando perdemos, o sea, nos sentimos pequeñitos, ¿no? Como que eso grande que en algún momento nos podíamos sentir, después de un momento de alto impacto emocional, nos sentimos poca cosa, ¿no? Entonces, debemos conectarnos rápidamente con el amor propio, con la autoestima. Por eso es muy importante hacer cosas que nos gustan, y si no sabemos buscarla, ¿no? Eso nos eleva la vibración, eso nos anima, nos da valor, ¿no? Yo no sé qué hubiese pasado a nivel mental. De todas maneras, el que busca encuentra, ¿no? Pero si no hubiese tenido, por ejemplo, la fotografía en mi vida, ¿no? Porque mi mente se hubiese sumergido en ese dolor, y es probable que en realidad nos dure más ese duelo, ¿no? Si bien debemos vivir un duelo, ¿no? Ya sea desde una pérdida de un ser amado o de una ruptura amorosa, ¿no? Hay un duelo que transitar. Si ese duelo es muy largo, en realidad nos va a costar más salir. Entonces, ese tiempo de duelo tiene que ser lo más prudente, y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Porque vamos bajando nuestra energía, nos sentimos desganados. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos y ser... por eso es importante vivir en el aquí y ahora, ¿no? Porque nos permite un nivel de atención y de observación en nuestra vida, que si uno está disociado del tiempo, ¿no? Desplazado del tiempo, no se da cuenta de estas cuestiones. Entonces, muy importante para superar el miedo, situarse en el tiempo presente, ¿no? Ser consciente de que yo comando mi vida en este momento, y que a pesar del dolor que pueda estar sintiendo, puedo realmente elegir una cosa diferente de lo que me está pasando. Bueno, y así es como llega la fotografía, ¿no? Y lo que hace en mi vida es sacarme del dolor para situarme en algo desconocido que me ponía en un lugar de amor hacia mí, de crecimiento de mi valor, de conocer a nuevas personas, porque cuando hacemos cosas nuevas, conocemos a nuevas personas, con lo cual nos enriquecemos, caminamos y recorremos nuevas posibilidades, ¿no? Yo incluso hacía cosas diferentes a las que solía hacer. Esto también es muy importante, porque si volvemos a conectarnos con nuestra rutina, activamos todos esos patrones que estamos habituados, y en esos momentos de tensión hay que romper un poco nuestros hábitos, ¿no? Es como incorporar aire nuevo, ¿no? Ideas nuevas, aire nuevo, personas nuevas, ¿no? Que nos permita renovarnos, ¿no? Y de esa manera yo me fui dando cuenta cómo el vehículo que dejo entrar en mi vida en un momento de tensión, ¿no? Eso nuevo, realmente silencia la mente de esos programas que se activan en esos momentos de mayor dolor, ¿no? Porque, ¿qué se activa cuando nos duele, ¿no? Todos esos miedos que generamos en la niñez, ¿no? Si nos sentimos solos, abandonados, que no valemos, activamos todo eso. Entonces hay que hacer como la fuerza contraria para desactivarlos. En definitiva es así, ¿no? ¿Qué hago yo para desactivar este caos? Y no se trata de esconder, ¿no? Se trata de saber que yo activo en mí los miedos, pero también los puedo desactivar, ¿no? Como todo esto que está, por ejemplo, pasando a nivel mundial, nuestra mente también activa los miedos que tenemos. Entonces, también es muy importante en lo que está pasando ahora en el mundo, qué actividades hago yo
que nutran mi poder personal, ¿no? ¿Qué hago yo que me nutra mi mente para que no active esos programas de miedo, ¿no? De supervivencia, ¿no? Yo veo a las personas que desconocen el poder de nuestros pensamientos y se inundan de un montón de historias de, digamos, de terror, en el sentido de historias fuertes de vida, pero hay que saber interpretarlas, hay que saber repolarizar, ¿no? Entonces es muy importante con qué nutrimos nuestro día, ¿no? Es muy importante tener actividades que nos gusten, que nos eleven el autoestima. Los otros días hablamos de la belleza, ¿no? Cómo se gesta adentro y eso también se manifiesta afuera. Bueno, encontrarnos con cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? Disfrutar, aunque estemos en nuestra casa, ¿no? Tenemos que volver a conectarnos con la creatividad, ¿no? Yo acá veo a Roxana, que es una artista que pinta hermoso, ¿no? Y estoy convencida de que segura que Ro entiende esto de cómo uno canaliza a través de lo que nos gusta, todo eso que en definitiva, la creatividad nos ayuda a gestionar nuestros miedos, nuestras emociones, ¿no? Que a veces no sabemos cómo. Entonces, los recursos es muy importante. El recurso que nos permite ser alquimista, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Como por ahí, en mi caso, la fotografía, pero por ahí en otros es la música, la pintura, el baile, ¿no? El bailar. Bueno, yo cuento también en mi libro cómo el día que mi expareja se fue de la casa, cómo me puse a cantar desaforada porque me faltaba el aire y cómo transmuté, ¿no? Transmuté ese dolor y volví a recuperar mi aire, ¿no? Acá Ro me dice, siempre buscar una salida creativa, exacto, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Somos alquimistas, ¿no? Bueno, y la charla de hoy tiene que ver con eso, ¿no? De que transitamos por el miedo, esos momentos de poca luz, de tonos grises en nuestra vida, que no entendemos cómo nos encontramos en ese lugar, ¿no? Saber que podemos volver a recuperar ese color, ¿no? A través, en mi caso, de la fotografía, ¿no? Pero les vuelvo a decir, pueden la música, la actividad física, el bailar, cada uno tiene que encontrar eso que nos gusta, que ayuda a silenciar la mente, ¿no? Y es muy importante silenciar la mente, pero no con el sentido de esconder, no, todo lo contrario. Silenciar la mente para recuperar poder personal, claridad, para tomar buenas decisiones, porque en definitiva el fin es tomar buenas decisiones, tener claridad en la vida y de esa manera ir creciendo, ¿no? Así que bueno, tengo muchísimas más cosas, me anoto en papeles para acordarme, pero siento que tanto tengo para contar que bueno, iré haciendo más videos y bueno, dando este aporte, ¿no? El mundo es dual, el miedo no es malo, el miedo nos lleva a elegir en realidad vivir de otra manera, vivir en el amor, en la confianza con uno mismo, ¿no? Cuando entendemos que es dualidad, nos permite salir del miedo, ¿no? El miedo, si nos quedamos en el miedo, va a provocar más miedo. Entonces, tener esos recursos para poder salirnos del miedo, transformar ese miedo en poder, ¿no? En energía, que la canalizamos en lo que nos hace crecer y nos saca lo mejor de nosotros, es muy importante. Así que bueno, espero que lean mis libros, incluso ahora voy a sacar la segunda edición y incorporo más temas, más cosas
porque lo que uno va creciendo y superando, cuando lo puede transmitir a las personas para que tengan mejores vidas, realmente es como que da mucha alegría. Así que bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande, grande, grande para todos.